Buenas tardes a todos y a todas. Eh, vamos a arrancar la última sesión de explicación teórica, de cómo de hecho es bastante aplicada. eh, pero bueno, sí, la parte de teoría que necesitamos para ya haber terminado literalmente el curso. Hoy, esa parte del curso. Después de hoy ya no nos toca ver nada más de fundamentos teóricos. Entonces, primero voy a entrar a eso y luego en la segunda parte de la sesión les explico, bueno, entramos un par de temas administrativos sobre el trabajo de investigación y les explico las instrucciones. Entonces, bueno, para arrancar con lo que nos falta, que les decía Eh, que Pues como me compro zapatos más caros de ahí. Yo la mayoría de zapatos que tengo es Nike. vamos a ver, ok. Les decía que solamente nos falta hablar de cómo hacemos intervalos que son muy similares a los intervalos de confianza y también pruebas de hipótesis. Aquí se llaman intervalos de credibilidad y las pruebas de hipótesis bayesianas. Entonces, primero, aquí les estoy colocando el estimador de Bayes que obtuvimos, por ejemplo, en el caso de una distribución normal. Ese mu sub b, ¿verdad? Estimado a través de este estimador de Bayes. Esa es la última línea, digamos, si quieren, del ejemplo este que les decía, porque les solicité que revisaran del libro del Mendenhall, del caso de una distribución normal, ¿verdad? Donde obteníamos que ese estimador de Bayes es delta cuadrado por U, siendo U la sumatoria Y, más sigma cuadrado sub 0, o sea, el sigma cuadrado que utilicé en la previa, por eta, que siendo eta la media de la distribución previa también. Y eso dividido entre n veces delta cuadrado más sigma cuadrado sub 0. Entonces ese es el estimador de Bayes, que es similar a lo que veíamos en el caso de una proporción, donde obtenía también un promedio ponderado. Aquí también vamos a obtener eso. Siendo n de delta cuadrado por y barra, ¿verdad? Aquí convertimos el u, que es sumatoria de y, en un y barra, multiplicando aquí por n. Y al otro lado, multiplicando el resto de esta fracción para que sea un promedio ponderado, similar a la lógica que hablábamos en el caso de la proporción, como les digo, el sigma cuadrado sub 0 entre n delta cuadrado más sigma cuadrado sub 0 por la media de la previa eta, ¿verdad? Esta letrita griega le dicen eta. Entonces, la lógica al final es bastante similar. Eso lo obteníamos a través del desarrollo que hace Mendenhall ahí, partiendo del principio de suficiencia, del teorema de factorización, para finalmente llegar a una distribución normal, que es la posterior, que es una normal. Entonces la previa es una normal conjugada, como decíamos. Es la misma tipo de distribución para la previa que para la posterior. Para los que revisaron, las que revisaron el ejercicio, el ejemplo, ¿tienen alguna duda, algún tema que no haya quedado bien ahí? Ok, entonces, lo que les decía la vez pasada es que en esos tres famosos casos que les comenté, obtenemos a través del uso de esta previa, de esta distribución a priori, obtenemos distribuciones a posteriori que nos sirven para poder modelar las probabilidades, valga la redundancia, de ahora de cómo se distribuye nuestro parámetro, ya sea mu, p o lambda, como les decía en el caso de la Poisson. También, como les comenté, pueden ser de otro tipo las distribuciones, pero digamos aquí nos estamos enfocando en estas tres. Y entonces, ¿qué tipo de modelación? Cuando digo modelar, ¿a qué nos referimos? Y en el caso de estadística frecuentista, ¿a qué nos referíamos? ¿Cómo modelar
construir intervalos, ¿verdad? Con los cuales podríamos decir que con cierto nivel de confianza, o aquí en este caso por digamos, la jerga bayesiana, con cierto nivel de credibilidad, de likelihood al final también, se encuentran el parámetro en un intervalo dado. O la otra cosa que podríamos buscar construir también es poder rechazar, o en este caso, ojo, aceptar una hipótesis nula. Igual que en estadística frecuentista, el tipo de planteamiento del problema es muy similar. Yo quisiera poder decir en qué rango de valores se puede encontrar el parámetro, o quisiera poder manejar este tipo de hipótesis también. Entonces veamos eso un segundo. Los intervalos de credibilidad, para empezar. Entonces decía que a partir de esa distribución posterior podemos construir esos intervalos AB, ¿verdad? Igual que los otros intervalos de confianza que habíamos construido en la estadística frecuentista. Y nada más que aquí son la probabilidad posterior de que la variable aleatoria cita, ¿verdad? Ahora nuestra variable aleatoria cita, o sea, el parámetro poblacional, se encuentra en un intervalo dado, ¿verdad? En estadística clásica consideramos cita con un valor fijo, pero desconocido, y los límites inferior y superior eran variables aleatorias que dependían de nuestros estimadores máximos verosímiles. O sea, entiéndase de X barra, de sigma, perdón, de S cuadrado, dependiendo de cada caso, de qué estábamos estimando. Así dependían de funciones de la muestra, estrictamente de la muestra, ¿verdad? Aquí estamos modelando, o sí, construyendo los intervalos, literalmente tomando como variable el parámetro. Entonces, ese P asterisco, ese asterisco indicando que es la probabilidad posterior de que cita se encuentre entre A y B, lo tomamos, lo calculamos entonces intuitivamente como la integral de A a B de la distribución posterior, G asterisco de cita. O sea, estamos integrando ahí la distribución posterior para obtener esa probabilidad, literalmente. Esto es una densidad, igual que la previa, con sus propias características y parámetros, y con base en eso podríamos obtener entonces un área bajo la curva. Por eso digo de manera intuitiva, compartiendo el mismo concepto de función de densidad. La recomendación acá, aquí no le voy a entrar para dedicarle más tiempo al tema del desarrollo del ejercicio, pero les recomiendo que vean los ejemplos 16.5 y 16.6 del libro Mendenhall, donde eso queda bastante intuitivo y claro explicado también. Bueno, y el otro tema, entonces, digamos, en cuanto a aplicación de la distribución posterior, y bueno, no necesariamente de la posterior, como veremos ahorita, pero sí, teniendo esta, la previa y la posterior, es poder hacer estas pruebas de hipótesis que ahora, digamos, siguen una lógica de Bayes, y como verán, esta lógica de Bayes, esta forma de trabajar, es bastante más intuitiva, resuelve de una forma mucho más elegante el problema, por ejemplo, del p-value que discutimos para el segundo examen, de lo que ven en la estadística frecuentista. Recordemos que teníamos ahí el dilema o el problema de que tomábamos una decisión binaria, si rechazar o no rechazar una hipótesis nula, con base en cualquiera de los tres criterios que vimos, ¿verdad? El estadístico de prueba, la regla de decisión, o el que llamamos también el tema de p-value, ¿verdad? Con los tres tomamos una decisión de tipo binario. Aquí lo que vamos a hacer es probar H sub 0 de que cita pertenezca. Recuerden que dividíamos todo el espacio, ¿verdad?, de posibles valores de cita en un omega sub 0, ¿verdad?, que corresponde a la hipótesis nula, contra una hipótesis alternativa que cita pertenezca a otros valores, ¿verdad?, omega A, que puede ser cualquier cosa menos omega 0. Calculamos las probabilidades posteriores, entonces, de la SP asterisco de que cita pertenezca a omega sub 0, y también la probabilidad posterior de que cita pertenezca a omega A. Y vean qué interesante aquí, el cambio de lógica. Aquí aceptamos la hipótesis con más alta probabilidad posterior. ¿Por qué cambiamos aquí? Esto no es pura semántica, y aquí es donde empieza, donde amarra, si quieren, digamos, en esta última sesión, es donde amarra la insistencia que tenía yo con ustedes a la hora de
de decirles que en la estadística frecuentista no podíamos aceptar H sub 0 y es en realidad, si se fijan, lo que estamos haciendo de fondo es no podíamos calcular si realmente un valor, por ejemplo, de mu sub 0 era cierto. Eso no había forma de probarlo. Lo que sí había bastante evidencia era para decir que era muy poco probable que fuera cierto, o en otras palabras, rechazar H sub 0. Pero aceptar H sub 0 no se podía. Aquí, como yo estoy modelando directamente cita y parto de la distribución previa para encontrar la distribución posterior, entonces aquí sí, a nivel de lógica, sí podemos hablar de que estamos aceptando o en su defecto rechazando la hipótesis nula, pero sí, aquí sí existe esa posibilidad. Y por eso se insiste tanto en la primera parte del curso en que en la estadística frecuentista no se puede hacer porque es distinta la naturaleza, la forma de calcular las cosas que en el caso de la estadística bayesiana. Entonces, con base en estas probabilidades, ¿verdad? De, digamos, omega sub 0 y de omega A, usamos dos medidas principalmente para tomar estas decisiones. La primera es el que llamamos el odds ratio, una razón de probabilidades, ¿verdad? Nos da una medida de la evidencia a favor o en contra de H sub 0. Entonces, como les decía, aquí sí aceptamos H sub 0 si el odds ratio es mayor que 1. Vean que el odds ratio no es ninguna otra cosa que el cociente de probabilidades aquí, ¿no? No de verosimilitud. Bueno, de alguna forma podría ser un cociente de verosimilitudes también. La probabilidad de que H sub 0 sea cierta entre la probabilidad de que HA sea cierta. Si es mayor que 1, quiere decir que la probabilidad de que H sub 0 sea cierta es mayor que la probabilidad de que HA sea cierta. Entonces, si eso es así, nos inclinamos entonces por H sub 0 o decimos aceptamos H sub 0. Y esta medida la podemos también calcular con la distribución a priori. Vean que esa la puedo calcular con la distribución a priori y con la distribución a posteriori. O sea, aquí no es que obligatoriamente tendría que siempre calcularla con la posteriori. Estrictamente yo tengo una distribución previa con la cual yo también podría modelar si alguna hipótesis de estas es cierta o no. Entonces existe eventualmente, podría hacerlo siempre, un odds ratio a priori, que me dice qué tanto más probable o no es la H sub 0 versus la HA con la información que tengo sin haber obtenido la muestra aún. Y luego podría comparar ese odds ratio con el odds ratio posterior, que es ahora que ya actualicé información de la muestra, qué pasó con la relación entre la probabilidad H sub 0 y la probabilidad de HA. Entonces, para eso, para expresar eso en un número concretamente, utilizamos este concepto de el factor de Bayes. En el factor de Bayes, entonces, lo que hago es comparar el odds ratio a priori con el odds ratio a posteriori. ¿Y qué pasaría? Entonces, ahí más bien dejo la pregunta. ¿Qué dirían ustedes que expresa esto? ¿Qué pasa si este factor de Bayes es mayor que 1? ¿Qué pasó? ¿Cómo puedo explicar? Y esto es una medida, digamos, es una abstracción de la abstracción, ¿verdad? ¿Qué representa eso? ¿Qué puedo concluir cuando me da un factor de Bayes mayor que 1? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Profe, Sí, Franco. sería que la priori tiene más fuerza que lo que uno ve en la muestra. Bueno, ¿a qué te referís con la priori tiene más fuerza? Que vas por el camino correcto, pero nada más trata de O sea, formalizarlo más. porque digamos, la posteriori es la muestra más la distribución que uno crea antes de ver la muestra, ¿correcto? Correcto, sí, sí. Y entonces, y la priori es nada más la distribución que uno crea antes de ver la muestra. Entonces, si digamos, si la hipótesis es nula, se está probando. O sea, que sea más arriba, que sea mayor a 1, significa que la razón de la priori es mayor que la razón de la posteriori, ¿verdad? Correcto, exacto. O ¿Y sea, eso qué implica a nivel de las hipótesis, Franco? Tal vez, más bien. que Trata digamos de... Ajá. que la hipótesis es nula solamente viendo lo que uno cree antes de ver la muestra más fuerte. O sea, uno la valida más que en el caso cuando uno mete la muestra. Excelente, eso es, Franco, exactamente. Así como lo acaba de decir Franco,
Lo que querría decir un factor de Bayes mayor que 1, entonces en resumen es, yo tengo con la creencia previa, H sub 0 es proporcionalmente más probable que cuando incluye información de la muestra. En otras palabras, tal vez para poner un poco más tangible, lo que quiere decir es que la muestra va en detrimento de la hipótesis nula. ¿Verdad? O sea, si me da un factor de Bayes mayor que 1, quiere decir que conforme agregué muestra, estoy desfavoreciendo la hipótesis nula. Y viceversa, si es un factor de Bayes menor que 1. La información de la muestra me puede estar aportando información a favor de la muestra. Ahora, eso no quiere decir necesariamente que el odds ratio sea mayor que 1, ni en la priori ni en la posteriori, simplemente que se está agregando más información a favor de la hipótesis nula. Y vea que podrían pasar lo siguiente, ¿verdad? Podría pasar que... Sí, dígame, Franco. Nada más, perdón, para preguntarle, Adelante, pero sí. digamos, viéndolo totalmente como una fracción, también se podría dar el caso en el que en la priori Ujú. la hipótesis alternativa es más fuerte que la hipótesis nula, pero en la posteriori eso todavía se da más duro. Entonces, Sí, digamos, un medio entre un cuarto y al final se vuelve FB, se vuelve mayor a 1. totalmente. Y entonces está pasando al final lo que yo acabo de decir, pero por el otro lado. Totalmente. Vean que podría pasar inclusive, digamos, podrían pasar inclusive que yo con la información a priori me inclino por H sub 0, porque me da el odds ratio mayor que 1. Y podría pasar que con la información a posteriori me inclino por HA, porque me da menor que 1 el odds ratio. Y el factor de Bayes me da muy alto probablemente, ¿verdad? Que estoy dividiendo algo mayor que 1 entre algo menor que 1. Pero lo interesante, o sea, lo interesante de este factor de Bayes en realidad es cuando en ambos escenarios tomo la misma decisión. Supongamos que en ambos escenarios me inclino por HA, por ejemplo, por decir algo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, me da en el a priori me da un 0,5 y en el posteriori me da 0,25. Lo que me dice en ese caso es que se está, a pesar de que ya desde antes sabías que H sub 0 era menos probable, la información de la muestra te lo está confirmando. O podría pasar al revés también, vean las combinaciones que podrían suceder, ¿verdad? Podría pasar que nos estamos decidiendo por H sub 0, que en el escenario del a priori me dé un factor, por ejemplo, de 2, ¿verdad? Y en la posteriori me da un factor de 1,01. Lo que me está diciendo en realidad aquí es que usted está pronto, ¿verdad? Lo más interesante del factor de Bayes es que me dice una dirección hacia qué lado está apuntando la información de la muestra, como decía Franco ahora. Me da una sensibilidad de que a pesar de que usted está estrictamente tomando una decisión a favor de la hipótesis que es más probable, como es la H sub 0, pero si agrega un poquito más de información de muestra y va en esa misma dirección como pareciera estar apuntando, es posible que en algún escenario de muestra mayor usted termine decidiendo a favor de HA. Entonces, por eso les decía que esto no solo nos da una, digamos, continuidad en la decisión, una sensibilización mucho mayor que una decisión binaria, como es en caso p-value. No solo eso, sino que aquí con este tema del factor de Bayes, que es el concepto tal vez más rico detrás de esto, nos da inclusive en un número nos expresa qué tipo de escenarios podría esperar si agrega más información. Recuerden que toda la lógica más relevante en todo esto de Bayes es que nos vamos actualizando la distribución a posteriori conforme se agrega más información de la muestra. Siendo que un tamaño de muestra muy grande al final probablemente no nos agregue mucha utilidad a utilizar un enfoque bayesiano. Pero en estos, digamos, rangos de tamaños de muestra no tan grandes, nos dice algo sobre qué va a pasar conforme usted incorpora más información muestral. Entonces, aquí lo interesante es que Bayes, digamos, desarrolla estas medidas, estos conceptos para no, digamos, dejar eso en opiniones o en sensaciones,
sino con medidas estrictas y duras, ¿verdad? Que me dan información sobre estos aspectos. ¿Dudas, comentarios, compañeros, compañeras? Es decir, ahorita lo que tengo intención es, antes de entrar a hablar del trabajo de investigación, es enseñarle la solución de un examen. Estamos claros que eso no es una práctica para lo que ustedes tienen que hacer ahora, pero sí para que los conceptos queden lo más tangibles posible. Entonces, eso es lo que quisiera hacer aquí, lo que sigue. Pero antes de abrir eso, quiero dar un minuto a ver si alguien tiene algún comentario, una consulta, por favor. Profe, yo tengo una duda con la pozón. Sí. Primero, ¿qué significa el V que ella pone ahí en la pozón? Y dado con lo que significa el V, con el significado del V, ¿qué significa ese +1? Ok, perfecto, está bien, Franco. Entonces déjeme aquí con el riesgo que aparezcan todos los videos de mis hijos. Vamos a abrir YouTube. Ahí me perdonan ustedes. O sea, porque en realidad lo pregunto porque normalmente uno desde cálculo, uno asocia ese +1 como que uno está moviendo la curva, ¿verdad? Ajá, exacto. Pero ni siquiera, no me lo imagino para una pozón, digamos. Vamos a ver. Esperen para ver, tengo que compartir sonido. Dame un segundo. Vamos a repasar el video que dice. Okay, so we're going to talk about, we have the likelihood. ¿Escuchan todos el sonido? ¿Alguien no escucha? Sí se escucha, profe. Está bien, gracias. Is now Poisson. So we're talking about counts here. So f of y given lambda equals lambda to the y e to the minus lambda Dame un segundito para. over y factorial. Ok, esa es la densidad común y corriente, pero no la densidad, esa es la distribución de probabilidad Poisson, ¿verdad? Aquí no hay tema, la simbología es la misma que hemos estado utilizando. Perdón, profe, era de la gama, se me fue. ¿Qué significa ese V en la gama, no en la Sí, pozón? pero es de este video que te referís, ¿verdad? Sí, es de Sí, ese sí. video, pero era en la gama, no en la pozón. Sí, pero ella usa la previa gama. Si querés, dejemos ahí que siga. We want to show that the conjugate prior Una previa conjugada, o sea, vamos a obtener prior la misma posterior. is the gamma distribution. Now, there's a few different ways of writing down the gamma distribution. We're going to go with the one that's g of lambda given r and v is equal to v to the Ve que normalmente la gama, usted la encuentra ahí en Mendenhall y la simbología que hemos estado utilizando es alfa beta, ¿verdad? Aquí por convención, porque a ella se le ocurre, por alguna otra razón, usa RV, ¿verdad? Pero esta es la variable aquí, Franco, la variable es lambda, como si fuera y, y los parámetros de esa gama de escala y de forma es R y V. Entonces, the power of or lambda to the or minus 1 e to the minus v lambda over gamma of or. okay, esta es la función, normalmente la escribimos diferente, ¿verdad? Aquí le ponemos, por ejemplo, aquí ve que es alfa beta, esa es beta a la alfa, dividido entre la función gamma de alfa, y ponemos y a la alfa menos 1 por e a la menos y sobre beta, pone normalmente, pero es que esa es exactamente la misma forma de escribirlo aquí, Franco. O sea, es simplemente cambiar la simbología. Profe, o sea, fue un error mío demasiado bruto en realidad, porque Ajá. vi el video y por alguna razón se me pegó con que el V estaba asociado a la pozón. No lo volví a ver, no volví a ver mis apuntes y estaba Ya. buscando en internet qué significaba ese V para la pozón y no lo encontraba. No. Sí, no, es propio de la gama. Sí, no tiene nada que ver con la distribución Poisson. Ok, no, en realidad eso era. Y tal vez si usted me puede explicar, o sea, como
qué significa teóricamente cuando llegamos al punto en el que v se vuelve v más 1. Ok, entonces sigamos aquí un segundo. Now, which bits of this can we ignore because they're only constants with respect to lambda? If you think about it, we can ignore this bit and this bit. They're horrible, but they're constants with respect to lambda, so meh. We don't need to bother about them too much. So we go prior times likelihood. And if you think about your gamma Ve que esto por el momento, esto que ella menciona aquí, ese prior por likelihood, es exactamente el principio de proporcionalidad, ¿verdad? Estrictamente la posterior no es esto, sino que es esto entre, o sea, es el teorema de Bayes, ¿verdad? Pero aquí ella lo que va a hacer es trabajar con el principio de proporcionalidad, por eso habló de qué parte de toda esta distribución priori es el núcleo variable, ¿verdad? No es proporcional a lambda, que es la variable que nos interesa. distribution, your Poisson distribution, up here, you'll see, if you're thinking about it in terms of lambda, this y factorial is a constant. So this up here is proportional to lambda to the y e to the minus lambda. Your prior here is proportional to lambda to the r minus 1 e to the minus v lambda. Vamos hasta aquí. Aquí, bueno, estoy comentando a Franco que fue el que preguntó, pero igual para todos. Vean que desde aquí, donde ella ya expresa esto en términos de proporcionalidad, ya vemos, y al final lo que ella trabaja es, de hecho dice algo como el matchy-matchy job, ¿verdad? O sea, cómo hace la agrupación de términos. Sabemos en este caso, aquí, ¿verdad? Esta gama es con parámetros R y V. Estos son los parámetros, digamos, si quieren, R sub 0, V sub 0. Son los hiperparámetros, ¿verdad? Los parámetros de la priori. R y V. Y esta es la forma, ¿verdad? La forma de la distribución. Entonces, lo que ella va a hacer al final, aquí, ¿verdad? Podemos seguir viéndolo si gustan, pero lo que ella va a hacer es agrupar los términos. Y entonces los parámetros de la posterior no son R ya, sino que va a ser R más Y. ¿Verdad? Y en el caso de la V, ya no va a ser V, sino que donde se agrupa esto, aquí va a quedar menos V, ¿verdad? V lambda menos lambda. Entonces quedaría V más 1, ¿verdad? Como el nuevo parámetro V, si quieren, digamos, de la posterior. No sé si a eso era lo que te referías, Franco. Eso mismo, sí. Eso, o sea, lo que haces es, a través del principio de proporcionalidad, buscar, como hicimos en el caso igual de alfa y betas, recuerdan, ¿verdad? De la posterior, en el caso de la proporción, buscar cuáles son esos valores específicos de los parámetros de la posterior. Y eso es simplemente haciendo esto, sabiendo que, a pesar de que yo no desarrollé aquí todo el teorema de Bayes para encontrar esa distribución gamma, sabiendo que si uso los principios de proporcionalidad, partiendo de que es una conjugada, una a priori conjugada, ¿verdad? O sea que yo estoy seguro que el resultado final es que es gamma también. Entonces en realidad lo que necesito es entender cuáles son esos valores de R y V. Así, digamos, eso sí lo entendí, que ella, con base, o sea, con base en el resultado de que tiene que ser igual a una gama, lo único que está buscando es cómo agrupo los exponentes en este caso para que me dé otra gama solamente con diferentes exponentes, ¿verdad? Sí. O sea, digamos, la pregunta era qué significaba el hecho de que V en vez de V sea V más 1, por ejemplo. Ok, sí, es eso, son los valores de la posterior, exacto, Franco. Los parámetros de la posterior. Ok, perfecto, no, eso sería. Gracias. Perfecto, con gusto. Ok, bueno, entonces, habiendo dicho eso, ¿alguien más tiene consultas? Bienvenidas. Igual voy a empezar a contarles, este es un examen que realizamos en el 2018.
Más para que vean un poquito la lógica. Aquí teníamos una muestra aleatoria del tamaño n de una población gamma con parámetros alfa, zeta, como puede haber sido alfa, beta, ¿verdad? Donde alfa es conocido y se desea hacer inferencia bayesiana sobre zeta, o sea, sobre beta. Entonces, con base en esto, A demuestra que la distribución a posteriori para zeta, utilizando como priori una gamma, alfa sub 0, beta sub 0, es una gamma con parámetros alfa sub 0 más n alfa y sumatoria XJ más beta sub 0. Entonces, aquí utilizamos los principios de proporcionalidad, donde decimos que la posterior zeta dado X es proporcional a la verosimilitud de zeta por la priori, ¿verdad? Y entonces aquí lo que vamos a obtener es que esto es la verosimilitud es proporcional a zeta a la n alfa, ¿verdad? Más, perdón, por e a la menos zeta por sumatoria de xy o xj, ¿verdad? Esta parte de acá es la parte variable de una gamma, de una distribución gamma, ¿verdad? Una densidad gamma. Y la previa, también igualmente al utilizar una priori gamma, también va a ser zeta a la alfa sub 0 menos 1, como acabamos de ver aquí en el video que acabo de poner, por e a la menos beta sub 0 por zeta. Agrupo los términos y entonces encuentro que mi nuevo alfa es n alfa más alfa sub 0 menos 1, ¿verdad? Este es el nuevo alfa y el nuevo beta es beta sub 0 más sumatoria de xy, que es donde se agruparon los términos estos, que son e a la menos zeta por algo, ¿verdad? Eso así de sencillo como lo que acabamos de ver en el video, ¿verdad? Bueno, esta es teórica, se puede afirmar que la priori de la parte anterior es una a priori conjugada. Por cierto, este examen ya lo tienen ahí en el EcoAula. Por si acaso tienen la duda, ¿se puede afirmar que es una a priori conjugada? Sí, porque ambas son de la misma familia, ¿verdad? Eso es nada más conceptual. El estimador de Bayes para zeta cuadrado, vean. Para eso, bueno, la sugerencia esta que recuerden que la varianza de x es igual a la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza total al cuadrado. Entonces, zeta, el estimador bayesiano, aquí me faltó el sub b, ¿verdad? Pero de zeta al cuadrado, es la esperanza posterior de zeta cuadrado. O sea, la esperanza zeta cuadrado dado y. Y eso es igual que la varianza de zeta dado y más la del valor esperado al cuadrado. La varianza de una gamma, ¿verdad? En este caso la posterior, es alfa por beta al cuadrado. Y la esperanza es alfa, bueno, asteriscos todo, ¿verdad? Alfa por beta, todo está alfa por beta al cuadrado. O sea, alfa por beta al cuadrado por 1 más alfa. Y eso sería igual que, entonces lo que hago aquí es sustituir los valores que obtuve en el primer inciso de alfa, ¿verdad? En términos de n alfa más alfa sub 0 por beta sub 0 más sumatoria de xy al cuadrado por 1 más n alfa más alfa sub 0. Esto, todos esos valores los voy a conocer y ese sería entonces el estimador de Bayes para zeta cuadrado. ¿Ok? Si a alguien no le suena algo, por favor, me avisan. Este es el tipo o sea, que recuerden el estimador de Bayes, por ejemplo, la vez pasada lo utilizamos para poder estimar con base en la información de la previa, en el ejemplo aquel del Excel que desarrollamos juntos, para estimar P con base en la distribución priori y lo que vamos incorporando de muestra adicional. Entonces, esa sería la funcionalidad de tener este estimador de Bayes para esa medida. Ahora, la 2 decía, una economista está interesada en estudiar el efecto que tiene un régimen de incentivos fiscales en la inversión a mediano plazo de cierto sector de manufactura. Para eso tomó una muestra de 2 empresas de ese sector, en las cuales sigue una distribución normal, con media y varianza $8,600. Perdón, media mu y varianza $8,600 y obtuvo un promedio de 3,500. O sea, obtuvo un promedio, quiere decir que la muestra le arrojó un promedio de $3,500.
Según investigaciones de años anteriores, el 90% de las inversiones se encuentra simétricamente distribuido entre $2,306,5 y $3,293,5. Entonces, dice, calcula el valor de los hiperparámetros de la previa conjugada. ¿Dónde identifico en este Profe, problema? Sí, dígame, Franco. perdón, pero para de una vez, para ver si entiendo. Cuando usted dice simétricamente distribuido, es que si Ajá. hay dos maes con un valor a la izquierda, hay dos maes con un valor a la derecha. Sí, no sé tan así como estás diciendo, pero lo que sí sé es que entre estos extremos, si querés, con ese porcentaje de confianza, 90%, hay una distribución simétrica. O sea, hacia el centro de esos dos valores va a haber la mayoría de la gente y bueno, con una distribución normal, podríamos modelarlo entonces hacia los extremos, cada vez menos gente va a tener ese tipo de valores, 2,306,5 o 3,293,5. O sea, aquí la interpretación tal cual es la misma que hablamos de los intervalos de confianza en el tema 4, o el tema 3, perdón. ¿Sí? Ok, pero ya. Ok, ahora, cuando me piden los hiperparámetros, esos se refieren a los parámetros de la priori, ¿verdad? O sea, sí, mu sub 0 y sigma cuadrado sub 0. De esa información que dice ese texto, ¿dónde vemos esa información a priori? ¿Dónde la puedo obtener? O sea, ¿qué me expresa esa creencia previa o esa evidencia empírica previa? ¿Están de acuerdo conmigo? Es según de investigaciones de años anteriores, ¿verdad? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Sí, Vincenzo, así cuando, digamos, vos ves el inciso A, dice calcula el valor de los hiperparámetros. Entonces, bueno, ok, hiperparámetros eran los de la previa. Ok, listo. Entonces, ¿dónde busco yo? O sea, porque aquí no me dice nada de que utilice una previa de tanto, sino que hay un texto, ¿verdad? Donde yo tengo que obtener, intuir o inferir de alguna forma, por la forma de contármelo, qué es la información de la previa. Entonces, la pregunta, Vincenzo, es, ¿cómo identifico eso aquí? Como te dicen que es una distribución simétrica, Ujú. uno sabría que el punto medio entre esos dos valores sería el promedio. Exacto. Pero aquí ya me estás hablando, o sea, te estás dando por hecho que es esto de acá, ¿verdad? O sea, la primera pregunta en realidad es porque de hecho así pasó en el examen. Aquí ustedes están viendo la solución, ¿verdad? Entonces digamos que tiene truco, pero durante el examen la gente me decía, pero es que aquí no me dice nada de cuál es la priori. No, porque tengo que inferir, la información a priori es que tengo información de creencias o de información empírica previa. Y esa información previa es que en otros años me dieron, ¿verdad? Me dieron este tipo de intervalos de confianza. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo infiero a partir de eso que me están diciendo ahí, que el 90% de la gente se distribuye entre esos dos valores, cómo obtengo estrictamente los parámetros de esa distribución a priori, sabiendo que es normal también, ¿verdad? Porque dices conjugada. Entonces, puedo, como decía Vincenzo ahora, con esos dos límites, inferior y superior, calcular el punto medio, que sería 2,800. Y después podría calcular una distancia, ¿verdad? Ese D, que yo sé que es Z de alfa medios por sigma sub 0, es 3,293, cualquiera de los dos en realidad, ¿verdad? El límite superior menos el punto medio, se me va a dar esa distancia, 493,5. Luego la Z de alfa medios, yo sé que es 1,645 porque es de 90% el intervalo de confianza. Y entonces 493,5 entre 1,645, despejándolo de acá, me daría el valor de sigma sub 0 al cuadrado, o sigma sub 0, 300, y sigma sub 0 al cuadrado, 90,000. Y así obtuve los parámetros o los valores de los hiperparámetros, ¿verdad? Luego me dicen, obtenga el valor de los parámetros de la distribución posterior. Eso es importante porque con base en eso yo voy a poder hacer las inferencias que quiero hacer. Aquí se está expresando un poco diferente, pero sí, es una medida ponderada entre el tau 1 aquí, ¿verdad? Tau 1 por x barra más el tau 2 por mu sub 0 entre tau, para que hacer un promedio ponderado de la media de la muestra y la media previa, mu sub 0,
Y la varianza siendo el inverso de tau, ¿verdad? Y tau es n entre sigma cuadrado y tau 2 es 1 entre sigma cuadrado sub 0. Y tau es tau 1 más tau 2. Entonces, utilizando estos valores, entonces tengo que identificar, bueno, tau 1, ¿dónde tengo n? Ya me dijeron aquí que son 12 empresas, ¿verdad? Las cuales produjeron un promedio de 3.500. Por aquí arriba, ¿verdad? Este es n y luego necesito, dicen entre sigma cuadrado, la varianza, ¿verdad? Entonces, la varianza que voy a utilizar acá es la que me dicen aquí arriba, 8.600, ¿verdad? Esta no es la varianza de la a priori, sino que yo sé que esta población tiene una varianza de 8.600, la población. Ese es conocido. El que es desconocido es mu, ese es el que ando tratando de estimar. Y tau 2 sería el inverso de sigma cuadrado sub 0, o sea, 1 entre 90.000. Profe, Sí, ¿de dónde salió el 3293,5? ese 3.293,5 es el que te dice el texto acá. Como el límite superior del Ok, intervalo de confianza. Sí, ok. Sí. perfecto. Ok, entonces, bueno, eta, como ya me dijeron aquí, ¿verdad? Este valor es el tau 1 por x barra, entonces es este valor, tau 1 por el valor de x barra, que me dijeron, ¿verdad? Aquí arriba, que obtuvieron un promedio de 3.500. Aquí está. Esa es información de la muestra. Más el tau 2, este valor que calculamos acá, por la media previa eta, ¿verdad? Que llamamos o mu sub 0, en este caso lo estamos llamando 2.800, y lo dividimos entre la suma de las taus. Y eso da 3.494,5. El delta asterisco cuadrado, o sea, la varianza de la posterior es el inverso de tau, o sea, 1 entre este factor, y eso da 711. Entonces, con base en estas dos cosas, podríamos obtener algunas de estas medidas que nos interesan en realidad para concluir. Entonces, en el C, me dice obtenga e interpreta un intervalo de credibilidad del 90% para mu. ¿Cómo cambió con respecto al intervalo de la distribución a posteriori? En realidad, ahí debería decir a priori, ¿verdad? Pero bueno, el intervalo de credibilidad de 90%, entonces, ¿cómo lo construimos? Con la media posterior, 3.494,5. Y ahora, dígame, por favor, si aquí hay un error. Más o menos 1,645 por la raíz de 711, siendo la raíz de 711 la desviación estándar, ¿verdad? Obtenida a partir de este delta asterisco al cuadrado. ¿Aquí falta algo o está bien así? En esto que estoy sumando y restando aquí. ¿Alguien se opone a esta solución? Es que no es nada poco común que yo en soluciones de exámenes cometa algún error. Entonces, podría pasar. Parece bien. No hay que dividir entre n. Aquí. ¿Quiénes se apuntan aquí conmigo a que esto hay que dividirlo entre n? Hay que dividirlo entre raíz de n. Sí, exacto. Ajá. Hay que dividirlo entre raíz de n, Franco. Sí. Yo creo que sí. Sí. Ok. Vean, lo estoy forzando un poquito aquí a que opinen. Porque me precisa que quede muy claro el punto acá. Aquí vean que aquí estoy, ¿cuál es la variable aquí? O sea, ¿para quién estoy construyendo un intervalo de confianza? O de credibilidad, perdón. Para la media de la posterior. Exacto, para la media posterior no, para la media de la población, ¿verdad? Para mu. Sí, sí. O sea, lo que estoy haciendo es comparando la posterior con la a priori para sacar una media para la población. Un intervalo para la población, exacto. Para la media poblacional, para mu. Exacto, Franco. Ahora,
¿cuál es la media? Digamos, considerando la posterior, ¿cuál es la media y cuál es la varianza de mu, de la distribución de mu? Aquí ya calculamos, ¿verdad? 3.494,5 y 711. Ven que cuando yo hago un intervalo de confianza, y esta es la cascarita, ¿verdad? Banano, si quieren. Cuando yo hago un intervalo de confianza en estadística frecuentista, el intervalo de confianza lo estoy haciendo para X barra. Y X barra tiene media mu y varianza sigma cuadrado entre n. Por el teorema límite central, recuerdan, ¿verdad? Y de hecho habíamos hecho una pequeña prueba empírica donde veíamos por cuánto se reduce la varianza realmente cuando estoy modelando X barra. Aquí no estoy modelando X barra, ¿verdad? Aquí estoy modelando mu. Y mu es normal con media 3.494,5 y varianza 711. Entonces no hay que dividir entre raíz de 12. ¿Sí? ¿Queda clara esa idea? La diferencia, pues. No, 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 a mí no. Ok, buenísimo. Que dicha que me lo decís. Entonces, vamos a ver. Vamos a escribirlo por aquí. Dame un segundo. Vamos a ver. Blanco. Entonces, cuando yo hago, vamos a ver en estadística. Clásica, digamos, o frecuentista. Frecuentista. ¿Para quién hago el intervalo de confianza? En realidad, yo quiero decir algo sobre mu, pero en realidad lo hago y por eso éramos tan estrictos con esto. Lo estoy haciendo con X barra, ¿verdad? Correcto. Hago X barra más menos, ¿verdad? Z de alfa medios por sigma entre raíz de n. ¿Y por qué hago por sigma entre raíz de n? Porque este X barra, ¿cómo se distribuye? ¿Normal con qué parámetros? Mu y sigma cuadrado entre n, ¿verdad? Esto lo habíamos probado inclusive, bueno, ustedes se dedicaron un buen rato probando que el valor esperado de X barra es mu y la varianza de X barra, ¿verdad? Era, sacábamos el 1 entre n al cuadrado y hacíamos sumatoria de las varianzas de X y, que era n veces sigma cuadrado y quedaba sigma cuadrado entre n, ¿recuerdan? Ustedes probaron Sí, esto, que esto es eso sí. mu y sigma cuadrado entre n, perfecto. Entonces ahora, en la estadística bayesiana, ¿para quién estás haciendo el intervalo de confianza aquí, Franco? ¿Cuál es la variable? Ya no es X barra, ¿verdad? Sería la media poblacional. Perfecto. ¿Y esa se distribuye cómo? Distribución Estándar. posterior. Normal. Ajá. Si querés, vamos a poner aquí, perdón. Ah, bueno, o sea, no sería como una, o sea, sin el N. Exacto, porque esta es eta asterisco, ¿verdad? O sea, la media posterior que calculamos, que es el ponderado de la previa más la media de la muestra, ¿verdad? Y delta asterisco al cuadrado. Claro, porque el N ya lo estamos ponderando En el cálculo mismo, la varianza. Ajá, exacto. Así es. Bueno, excelente. Ya lo resumiste mejor que yo. Por Perfecto. eso aquí, esto no considera dividir entre raíz de n, ¿verdad? O sea, Aquí, ese 711 ya tiene ese N ahí metido. exactamente, porque este es el resultado de esta operación. Y ese tau 2 que está ahí abajo, ya consideraba en el cálculo de la varianza lo que habíamos hecho aquí arriba. ¿Verdad?
En todo caso, lo tenga o no lo tenga, el cálculo propiamente ya vean que estamos modelando variables normales. Cuando hacemos intervalos de confianza, en el caso frecuentista, estamos modelando una variable normal que tiene, la pregunta es cuáles son los parámetros de esas variables. Los parámetros de X barra son mu sigma cuadrado entre n. Y para mu, en la estadística bayesiana, es eta asterisco y delta asterisco cuadrado. Entonces, no hay por dónde, no hay por qué dividir entre n. Porque estaríamos diciendo como que necesito hacerle un ajuste extraño a los parámetros que ya obtuve de una forma objetiva. Bueno, y el intervalo de credibilidad de 90% son estos valores. Vea que dice que está entre 3.450,6 y 3.538,3. ¿Qué le pasó a esto? Con respecto al de la previa. Creo que se hizo más Más pequeño, pequeño, pero es ¿verdad? que no me acuerdo cuál era. Aquí está. Bastante más pequeño, exacto, Franco. Y la otra cosa que hizo fue que irse mucho más cerca de la media muestral, ¿verdad? Entonces ya desde aquí, desde que me devuelvo aquí y hago esto que estaba diciendo Franco, ¿verdad? Comparar esos intervalos y veo el promedio, 3.500, ya me puedo hacer una idea. Bueno, seguramente ahorita me van a empezar a preguntar sobre las pruebas de hipótesis, ¿verdad? Entonces, digamos que para valores más altos me voy a inclinar, para hipótesis con valores más altos me voy a inclinar más a favor de esos valores en el caso de la distribución a posterior que con la a priori. Ya me puedo ir haciendo una idea de qué es probable que suceda a la hora de hacer pruebas de hipótesis. Entonces dice que supongo que se quieren contrastar las siguientes hipótesis. Que el mu de la media poblacional sea mayor que $3,000 y contrastarla contra la alternativa que sea menor que $3,000. ¿En cuál, antes de calcular nada, en cuál de los dos escenarios, a priori o a posteriori, va a ser más probable H1? Compañeros, compañeras. A priori. Exactamente. A priori porque está mucho más cerca de ese valor, ¿verdad? Ya con la posteriori, vean dónde nos está dando intervalo de credibilidad de 90%, ¿verdad? Muy lejos de 3,000. Muy, muy lejos de 3,000. Y eso nos dice algo también sobre la información, ¿verdad? Yo tenía a priori la información que me dieron de años anteriores, pues yo diría de ese 3,000 es probable. No sé qué tanto más probable que H sub 0, pero va a ser probable con la información que tenía de años anteriores. Y cuando ya me dan esta información de la muestra con la que obtuvo un promedio de 3,500, digo, ya se me va a caer ese H1, ¿verdad? Ese tipo de análisis, como a veces mis colegas o amigos por ahí le dicen análisis de servilleta, ¿verdad? En las que no estoy haciendo ni integrando, ni calculando formalmente absolutamente nada, ni le doy clic a ningún botón en ningún software. Es importante hacerme un esquema mental. ¿Qué espero yo cuando haga los cálculos? ¿Qué creo que va a pasar? Yo espero que si yo tengo la posterior, esa H sub 0 va a tener un intervalo como el 100% de credibilidad. Exacto. Bueno, sí, exacto, Franco, exactamente. O sea, bueno, vos sabés que 100% no puede ser, Sí, pero sí digamos, va a tender 99. va a tender a infinito loss ratio, ¿verdad? Entonces, o sea, ya eso que acaba de decir Franco, y lo que les estoy comentando, compañeros, compañeras, independientemente de la materia, aquí estamos hablando de estadística bayesiana, de lo que a ustedes les guste, cualquier tema, cualquier materia, por favor, hagan estas cosas siempre. Este análisis de servilleta o un director general ahí de nosotros en Coca-Cola decía las cuentas de gran capitán. Nunca, esos carajos, ¿verdad? Esas personas nunca tienen, por eso les pagan lo que les pagan, nunca tienen ahí simuladores y software complejísimo. Lo que tienen es un teléfono con una calculadora y un lápiz en la mano. Entonces, cuando yo llego a contarle que, mira, me dio una solución muy extraña, que no me hace sentido viendo los números de forma general. O sea, yo solo veo estas cosas aquí, lo que me están preguntando, y ya sé lo que me va a decir, nada más que me lo va a cuantificar, pero ya sé cuál es la decisión. Profe, Sí. si esos, digamos, si fueran salarios, a grandes rasgos, lo que está pasando aquí es, si agarramos la muestra, toda la población puede tender entre la previa,
Pero si estamos haciendo una muestra específica y tal vez esa muestra está saliendo de San José, donde el salario es mayor, Sí. entonces en este caso la posterior es la que nos está sirviendo, ¿correcto? sea, Sí, sí, podría pasar eso de manera válida, como decís. O sea, puede decir, "No, yo quería algo en realidad de San José y lo que me dieron de previa era de todo el país o de otro contexto, digamos. Pero una de las dos podría estar sesgada, sí, eso podría ser un problema. Parte, sí, claro, no sé si es tu cuestionamiento. sí, yo lo estoy viendo como, también como en parte de que cuando la muestra es muy grande, Valles no nos sirve, ¿verdad? Exacto. Sí, nada más que Entonces, aquí ve que estos problemas, una muestra de 12 definitivamente no cae en esa liga, ¿verdad? la muestra, la muestra original era 12 también. Como la muestra O sea, original, perdón, ¿verdad? ese intervalo que sacaron Ah, de no. 2000. Ah, ya. No, no sé. Eso sí, no sabemos. No Ah, sabemos. ok. Ok, o sea, sacaron otra muestra de 12 de ese intervalo. No, es que bueno, sí, claro, porque te podrías decir, entonces, ¿para qué me están sacando esta cosa si ya tenían la información? No, eso es de años anteriores, ¿verdad? Es de otro momento, pero bueno, eso es una buena información. Vos estás juzgando, vos como investigador, estás juzgando que es información útil como priori. Sí, exacto. Podrías desecharla también, ¿verdad? O sea, aquí entra y por eso se llamaba, recuerden que, ¿verdad? Que estamos en el gran área y por eso creo que la Escuela de Economía decidió meter este enfoque dentro del programa. Estamos en gran área esta que se llamaba probabilidad subjetiva. Aquí no tengo forma ni de integrar ni de hacer una demostración compleja para decir si es importante considerar esta información. Eso es your call, ¿verdad? Vas a tomar vos la decisión si vas a considerar esa información o no. Ok, entonces, bueno, en cuanto a procedimiento, aquí la probabilidad de H sub 0, y que puede parecer un poquito abstracto eso ahí en las filminas que les mostré, no es ninguna otra cosa más que calcular literalmente la probabilidad de que suceda H sub 0, o sea, 3000 menos ese 2800, ¿qué es quién? ¿Qué es este 2800? El promedio simétrico De la previa, de la exacto. previa. Entre la desviación estándar 300, nada de raíz de n tampoco, ¿verdad? Ojo aquí, ¿verdad? Esto es así como la mitad de los exámenes, lamentablemente en ese momento me cometieron ese error. Que es entonces 0,67, esta probabilidad es 0,2525. Vean que era más probable entonces con la información a priori, era más probable H1. De hecho, aquí vemos, no tenemos que calcularla, ese complemento 0,7475. Y el odds ratio es la H sub 0 entre la HA, o sea que es más o menos una tercera parte, o 3 veces más probable H1 si quieren, que H sub 0. ¿Qué pasó con la posterior? Y bueno, aquí ven, ¿verdad? Ven que la Z me dio menos 18,5. Tal como dijo Franco ahora, aquí dice igual a 1, en realidad debe haber sido prácticamente 1, ¿verdad? Equivale a 1. Y entonces la HA es 0 y por tanto el odds a posteriori es infinito. Infinitamente más probable H sub 0 que HA. Y calculamos el factor de Bayes, que ya también sabemos que nos va a dar 0, ¿verdad? Y eso lo que nos dice es entonces que, ¿qué nos dice en este caso, perdón? O sea, en este caso sí decimos que aceptamos la hipótesis nula, ¿correcto? No, que estamos, perdón, al rato me perdí yo. Sí, perdón, sí, claro, tienes toda la razón. Sí, aceptamos la hipótesis nula, exacto. Profe, Aceptamos, sí. después de nuevo, porque es que aquí sí decimos que lo aceptamos y en el otro caso decimos que Porque, no lo porque, rechazamos. porque en el caso de la prueba de hipótesis de estadística clásica, estadística frecuentista, vos estás haciendo una inferencia indirecta, Franco. O sea, vos estás calculando una probabilidad de que X barra asuma X o Y valor. X barra, no mu. Ah, ok, sí, sí, Sí. tiene sentido. Y aquí ya le estoy metiendo el valor. Aquí estás modelando mu. Exactamente. Exactamente. Déjeme ver si vale la pena que veamos este. Bueno, sí, esto sí vale la pena también. Bueno, aquí está Franco muy positivamente agarrado conmigo. Alguien, los demás, por favor, ¿verdad? Si a alguien le suena algo extraño, no se dejen las dudas. La 3. Supongo que la cantidad de pases acertados que necesita el jugador de fútbol, Lionel Messi,
para poder convertirlo en gol es una variable aleatoria y, la cantidad de pases, con distribución geométrica con probabilidad de éxito P. La variable geométrica, solo para recordar, es un medio prima de la binomial, ¿verdad? Aquí no es la cantidad de éxitos, sino que aquí es la cantidad de repeticiones que requiero para obtener el primer éxito. Entonces aquí se me ocurrió que podía ser la cantidad de pases que tiene que hacer Lionel Messi para poder generar un gol, ¿verdad? 3 amigos, Marcos, bueno, estos otros señores, Pachacútec y Bienvenido, hacen una apuesta según sus propias informaciones previas, ¿verdad? Horas de televisión viendo partidos. En cuanto al parámetro de P, en el orden en que aparecen los amigos arriba, las apuestas son 0,3, 0,25 y 0,2. Vean que el P, igual que en la binomial, es la probabilidad de éxito, ¿verdad? En los siguientes 7 partidos se registraron los datos de pases acertados y se obtuvo un promedio Y barra igual a 3,2. Con base en esta información, conteste lo siguiente. Obtenga la distribución a posteriori contemplando la siguiente tabla. Entonces vean, estos son los valores, ¿verdad? La probabilidad de éxito, quiere decir la probabilidad así, de acertar un pase que termine en gol. Marcos dice que 0,2, ¿verdad? Hasta el máximo, el más fiebre del señor Messi, Bienvenido, que dice que es 0,3. Y Profe, esas, sí, dígame, Franco. o sea, prefiero preguntarle una vez. Entonces, Por favor. digamos, ese 0,2 significa que de cada 5 pases que le hacen a Messi, en uno mete gol para Sí, Marcos. sí, Eso es. sí, Ok. exacto. Y luego, esa segunda columna, ¿qué es lo que expresa? Esa es la priori, ¿no? Exacto. ¿Y qué ven de que particular aquí? Digamos, la P no suma 1 para nada, ¿verdad? No es una distribución de probabilidad. La previa sí tiene que ser una distribución de probabilidad. 0,37, 0,38 y 0,25. El que menos le creen aquí es a bienvenido. Esa distribución a priori, aquí vean, ustedes pueden decir de dónde la obtuvieron. Esta que es que gamma o puede ser perfectamente probabilidades subjetivas. Subjetivas. Yo le asigné un grado de probabilidad a cada escenario. Ojo, esto es válido también, ¿verdad? La previa puede partir de información no solo de los valores, sino de las probabilidades de esos valores subjetiva. Pero eso no lo saco yo con base en la distribución geométrica. No, porque la previa no es geométrica. Y es geométrica. La previa, la pura verdad, sí, Ok, sí, Y es como se distribuyen los pases, nada más. Y es la cantidad de pasos que requiere para convertirlo en gol, ¿verdad? Esa es geométrica por su carácter, por su naturaleza. Esa es una variable geométrica. La previa de esta, la pura verdad, les voy a ser muy sincero, no sé qué es. Supondría que podría ser beta también, supondría, ¿verdad? Porque la P también tiene que caer entre 0 y 1. Probablemente pueda dar bien con una beta. Lo que quiero aquí decir con este ejemplo es que, y de hecho ahí generó un poco confusión en su momento, esa pi de P puede ser perfectamente asignada con criterio experto, como decimos tan bonito, ¿verdad? No es calculando valores con una distribución formal. La posterior sí tengo que calcularla directamente con la verosimilitud. La verosimilitud es vean que igual que en el caso de la binomial, al ser aquí esta sumatoria de Y, ya una cantidad de pases hasta lograr ese primer éxito, ya es una verosimilitud, igual que en el caso de la binomial. No es una multiplicatoria de estas densidades, de estas distribuciones. Y entonces calculo aquí, sustituyendo los valores de P en cada caso, elevando la N, que me dijeron 7 partidos, ¿verdad? A las 7, por ejemplo, aquí 0,2 a las 7, por 1 menos 0,2, a la cantidad de, vean que aquí esta sumatoria de Y implica que en estos, aquí para tener sumatoria de Y podría ser N por este Y barra, ¿verdad? Menos 7. Entonces, calculando esto, obtengo Pero, las verosimilitudes de cada línea. Dígame, Franco. profe, esa verosimilitud no es demasiado pequeña. Como pequeña. O sea, O sea, digamos, la digamos probabilidad la de que sea Marcos, cierta, sí.
O sea, digamos, la de Marcos es qué tan verosímil es de que Messi meta un gol cada 5 pases, ¿correcto? Ajá. Y no, digamos, no es demasiado pequeño, ¿no? Ve que, digamos, necesitó 3 pases, ¿verdad? Entonces, estos son las probabilidades, las verosimilitudes, estrictamente partiendo de estos valores de P. El más probable es el que está más cerca de 0,33, ¿verdad? Más o menos de este valor. Entonces, el que Ok, tiene ok. más probabilidad, que más verosimilitud es bienvenido, que está más cerca de tener razón. Sin embargo, en el fondo usted puede decir, ¿por qué no se queda con esta información para decir quién tiene razón? Porque estoy partiendo de que 7 partidos es poca información muestral. Por eso estoy utilizando la previa, por eso estoy utilizando el enfoque bayesiano. Y el bayesiano me dice estrictamente que esto es proporcional a, ¿verdad? Y aquí solo estoy también colocando solo la parte variable con respecto a P, Franco, ¿verdad? Por eso también estos dan valores relativamente bajos. Ok, sí, Porque o sea, sí, le está faltando la combinatoria. me está faltando el resto de la información para que esto realmente sea la probabilidad de, ¿verdad? Pero esta es la proporcionalidad de LP Ok, ahora y, sí, ahora sí. y luego la LP por la previa, ¿verdad? Que sería proporcional a la posterior. Y aquí estoy poniendo, pero esta igual no es la probabilidad posterior. No, no hace falta. ¿Por qué? Porque lo que yo sé es que el resto de los factores que hacen falta, tanto en la posterior como en la previa, son constantes entre los 3 amigos. No afectan la relación entre ellos. Entonces, si yo sumo estas 3 cosas, estos tres factores, voy a poder sacar entre la suma de los 3 sería la probabilidad posterior para Marcos. Entre la sumatoria de los 3 sería el de Pachacútec y bueno, finalmente este otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué le afectó aquí bastante al resultado? ¿Quién tiene más razón aquí? ¿Quién es probable que tenga razón con su posición? Pachacútec da la información de la muestra que tenemos y la previa, porque en la previa le dimos un poco más de razón a él, siendo el intermedio entre los 3, digamos, y además la información de la muestra no lo dejó tan desfavorecido con respecto a Bienvenido. Me explico con la dinámica aquí un poco, el enfoque bayesiano. Sí, ya, de hecho, fue con él, acabo de entender lo de la proporcionalidad. Excelente. Claro, es un tema de que no afecta el valor relativo. Así es, exactamente. Ok, ahora sí ya. Bueno, y aquí entonces, aquí en esta, ¿cuál amigo es más probable que tenga la razón? Bueno, ya dijimos, Pachacútec, ¿verdad? Tiene la probabilidad posterior más alta. Y en esta, ahí se resintieron y ya no me querían hablar por días, ¿verdad? Cuando dije, obtenga el valor estimado del estimador de Bayes. Qué interesante esto, ¿verdad? Entonces, esto es el valor esperado posterior de P. Entonces, eso es, vean que en esta tabla yo tengo valores de P, ¿verdad? Ese es lo que era un estimador de Bayes para P. Tengo valores de P y tengo probabilidades correspondientes a cada uno de los valores de P, probabilidades posteriores. Entonces es 0,2 por 0,2331 más 0,25 por etc. Así, con el concepto, con la definición de valor esperado, obtengo el estimador de Bayes de P, que es 0,2556. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? ¿Dudas, Profe, comentarios? Sí. o sea, haciéndolo con el profe siempre son fáciles los exámenes, No, ¿verdad? no, yo sé, no, está claro. Bueno, ahora ya no es un Eh, examen, ahora va a ser el trabajo que ya voy a empezar a explicar ahorita. Pero bueno, como siempre, más bien la pregunta aquí no es como que se sienten en condiciones de que de que saque ahorita un examen muy similar a este y lo hagan ustedes solos sin problema. Probablemente no, porque hay que practicar y interiorizar esta forma de trabajar. La forma de interiorizarlo ahora va a ser mucho más bonita, más interesante, que es aplicándolo a un trabajo real. Pero más que en realidad la pregunta aquí es si lo que expliqué hace sentido, porque bueno, si lo que conté no hace sentido, pues menos lo van a poder interiorizar o reproducir ustedes.
Entonces, esa sería la pregunta. Si me hice entender con todo este rollo que conté. Vamos a ver si hay alguien aquí. Conmigo, o sea, sí, para mí más bien estuvo mejor así con los últimos dos ejemplos de texto. Buenísimo. Ok. Esos dos ejemplos, o sea, estuvieron bastante buenos. Ya claros para ver cómo se aplica esto. Buenísimo. Ok. Cindy, habías puesto ahí que si puedes repetirlo. Todavía necesitas que no estoy seguro en qué momento querías que repitiera. Ella preguntó por lo de N, porque Ah, ok. fue igual que yo, sí. Ok. Bueno, entonces, no habiendo más comentarios sobre esto, voy a pasar al instructivo, que es el siguiente. Si alguien no está pudiendo ver el Word, por favor, me avisan. Entonces, el trabajo de investigación de estadística bayesiana, el siguiente es el contenido y tareas específicas para realizar el trabajo de investigación de inferencia bayesiana para el curso de Fundamento de Teoría Estadística para Economistas. Este trabajo tiene un valor de 33,33%, el mismo, ¿verdad?, del examen que iba a tener el examen, y se realiza de forma grupal. Ahora, dos cosas. Una es, recuerden que como es grupal, pues la extensión es un poco más que lo que sería un examen, por supuesto, ¿verdad? Ahora son entre 3 o 4 compañeros y compañeras. Y la otra cosa es que a pesar de que hay bastantes incisos, como verán, no requiere un montón de trabajo y un montón de desarrollo cada inciso, sino que es simplemente para poder separar punto por punto el trabajo que me lleva a llegar a las conclusiones que vamos a llegar. Entonces, ahora al puro final lo que vamos a hacer es asignarle a cada grupo aleatoriamente el tipo de problema. Ahorita vamos a eso, cuando termine de leer esto y discutirlo. Pero vamos a partir de que ya cada grupo tiene asignado un tipo de problema. Entiéndase si es una proporción, si es una variable continua con distribución normal o si es una variable discreta con distribución Poisson. Debe describir un problema real, ¿verdad? En el que el parámetro a estimar corresponde a P, mu o lambda en función de lo que les haya tocado como grupo. Describir el problema no quiere decir, ¿verdad?, que ahora tengo que ir a hacer un contexto y antecedentes de que por qué sí o por qué no. Por ejemplo, la gente se siente deprimida en la cuarentena, sino que en en la cuarentena, o sea, con un parrafito, 3, 4 líneas es suficiente. ¿Ok? O sea, aquí no requerimos un trabajo marco teórico, ni mucho menos. El segundo punto, tenemos que encontrar una distribución a priori. Entonces, explique qué tipo de distribución a priori que está utilizando para modelar finalmente la distribución a posterior. ¿Cuál es y por qué escogió esto? B, proponga 3 escenarios de valores supuestos para su parámetro, con base en creencias o información previa. 3 escenarios, ¿verdad? Discuta bajo qué circunstancias podrían hacer sentido estos 3 valores y asigne probabilidades previas. O sea, cuando discuto por qué pueden hacer sentido cada uno de esos escenarios, me da elementos para poder asignar probabilidades previas. Estas, entonces estoy diciendo acá, con criterio experto. O sea, no es que haya que integrar algo para obtener esas o calcular algo complejo. Usted le asignan probabilidades con criterio experto. Lo que no se vale es que nada más diga, anda, y le puse 0,33 a los 3 ahí para salir de eso, como llamamos, ¿verdad? Sino que tienen que corresponder de alguna forma con la lógica de lo que discutieron de por qué pueden hacer sentido esos escenarios. Recuerde que la suma de las probabilidades asignadas a esos valores debe ser 1, como la que les expliqué ahorita en la tabla esta de los amigos de Messi. C. Asigne para cada uno de los 3 escenarios definidos en el inciso 2b los valores de los hiperparámetros. ¿Ok? Los valores de los hiperparámetros. Recuerden que dependiendo de los valores que pongamos ahí, así tiene sentido los hiperparámetros también. D, grafique la función de densidad del a priori para cada escenario y explique las diferencias a nivel visual entre los 3 escenarios, haciendo énfasis en el más probable. Graficamos la función de densidad. Es muy probable que se vayan a devolver, ¿verdad? Conmigo, ¿cómo hacemos para graficar una función de densidad? Eso les adelanto, eso lo pueden hacer con
Bueno, en Excel es un poquito tedioso, pero se puede hacer, ¿ya? Simular todos los valores y graficarlos. O pueden utilizar un software como R, por ejemplo. Eso va a ser bastante sencillo. Ahí googlear de cómo se pueden graficar funciones de densidad, poniendo los valores de los parámetros, y así van a ver las curvas y ver cuál es la que corresponde al escenario más probable. Entonces ahí estamos hablando solamente de la distribución a priori. Luego vamos a hacer observación empírica. Tome una muestra de observaciones para estimar su parámetro desde el punto de vista de estadística frecuentista. Ojo, frecuentista, ¿verdad? Este tamaño debe ser al menos 60 observaciones. O sea, cuando les decía que en caso de que quisieran hacer una encuesta, ¿verdad? Un cuestionario con Google Forms, por ejemplo, esto es que tendrían que preguntarle o obtener 60 personas respondiendo su pregunta para tener esa muestra. Determine el estimador máximo verosímil para el caso que está trabajando y calcule el valor estimado del parámetro con 3 tamaños de muestra simulados, entre comillas simulados. Entonces para esto tenemos que escoger aleatoria una muestra de 20, otra de 40 y otra con todas las 60 observaciones. Ok, C, para esos mismos 3 tamaños de muestras simulados, concluya con los criterios de la estadística frecuentista cuál de los valores supuestos del parámetro en el inciso 2B es factible y cuál o cuáles no. Entonces, aquí vamos a combinar lo que hicimos en el inciso, en la pregunta anterior, digamos en el apartado anterior, de los escenarios estos que les comenté y contrastarlos con la evidencia empírica que tengo de la muestra. Contrastarlos, entiéndase, decidí hacer intervalos de confianza para ver si los valores que tengo ahí supuestos al inicio caen en esos intervalos o no. O más formalmente, más bonito, una prueba de hipótesis para ver si esos valores que supuse al inicio son probables o no son probables. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Profe, Sí, y vamos a digamos, para el jueves podemos hablar con usted para ver sí, qué sí, tan sí, bien está lo que estamos planteando. sí, claro, claro. Sí, ahora comento sobre la logística. Sí. Pero digamos, las instrucciones estamos bien por el momento. Ok. 4. Distribución a posteriori. Demuestre cuál es la distribución posterior en su caso y defina claramente el valor de los parámetros de esa distribución posterior. Puede usar el principio de proporcionalidad. O sea, no es que vamos a desarrollar ahí todo lo que hizo el Mendenhall, por ejemplo. B. Grafique las funciones de densidad de los 3 escenarios. Ahora, densidad posterior, ¿verdad? C. Demuestre que con los cálculos correspondientes cuál de los 3 escenarios es más probable de ser correcto. ¿Ok? 5. Inferencia con la posterior. Calcule el intervalo de credibilidad al 95% con el escenario más probable de ser cierto. B. Proponga una hipótesis nula y alternativa para este caso y calcule el odds ratio y el factor de Bayes. Concluya al respecto. Última, conclusiones. Las conclusiones del inciso 3C y 5B coinciden. Explica ampliamente. Nada más para repasar aquí, el 3C es cuál de los valores supuestos del parámetro en el inciso 2B es factible y cuáles no. Y aquí vamos a concluir algo con la información de la posterior, ¿verdad? B. Argumente bajo qué condiciones, dado los hallazgos en su investigación, tiene más valor utilizar el enfoque bayesiano. Preguntas, comentarios, compañeros. Profe, Sí. ¿para qué tamaño de muestra más o menos el enfoque bayesiano ya comienza a perder valor? You tell me, como dicen, cuando hagan el trabajo. O sea, y eso depende de la distribución que tenga la muestra, me imagino. No, bueno, sí, puede ser, sí, que afecte un poco, sí. Probablemente en la discreta pese todavía un poco más, o sea, dure más para converger, como diríamos, digamos. Sí, hacia la frecuentista.
Pero más bien lo que me gustaría es que lo vean ustedes en acción. Eso. ¿Qué les parece? ¿Qué comentarios tienen? ¿Preocupaciones? Aparte del tema de consultas y eso. O más bien, voy a comentar eso para que no quede eso ahí en el aire. La intención es que el jueves dediquemos todo el espacio, como siempre, de 1 a 3, para que ustedes me digan qué están haciendo, dónde están pegados, qué cosas no estaban saliendo como suponían, qué dudas tienen y podamos resolver lo más que se pueda ahí. Igual la sesión, la intención es hacerla abierta, probablemente muchas de las dudas que tengan ustedes son comunes, compartidas entre los grupos. Entonces, creería que es más útil hacerlo así abierto que tener ahí sesiones aparte. Y bueno, y por correo, yo esperaría que entre jueves y viernes igual pueda atender algunas de las cosas que me planteen. Sin embargo, no es promesa y por eso les insisto, por favor, organícense de tal forma que puedan tener ya las dudas o preguntas planteadas para esa sesión del jueves. O sea, no voy a ser tan eficiente respondiendo correos después. Y bueno, como les decía, sí, dígame, adelante. En el caso, Está un poco cortado, no sé si soy yo o sos vos. ¿me Pero escucha mejor? ya ahora sí, ajá. Este, es que en mi grupo habremos 3 compañeras que ese día tenemos examen en la tarde, a esa hora. ¿Cuál día? El jueves. Pues, Tienen examen a esa misma hora en la clase mía. sí, bueno, el examen dura como 6 horas, entonces tenemos como examen toda la tarde. Ok, Pero tal vez podamos como ponernos de acuerdo y que la única compañera que no tiene examen le plantee las dudas, pero también me da como, o sea, sí, sí me gustaría saber si luego podría enviarle así como algún correo, por si acaso. sí, yo creería que tal vez lo mejor es en ese caso, vean, si no pudieron asistir a la sesión ahora, ¿verdad? Mándeme comprobante, por favor, que no están, porque lo que no quisiera es dejar abierto aquí y luego que la mitad del grupo me diga, necesitamos Claro, sí, reunirnos a las 6 de la tarde otra vez, ¿verdad? O sea, sí. que sea realmente por excepción. Entonces, mándeme comprobante, por favor, de que están ahí. Y la otra cosa, o sea, podemos convenir alguna hora después, no sé, unos 15, 20 minutos. Ok, perfecto, gracias, muchas gracias. Con gusto. Igual, si la compañera, como vos decías, que no tiene el examen, pudiera estar, como para que quede realmente así lo menos posible para después, agradecería mucho. Ok, Sí. claro. ¿Quién decía? Khalil, creo que estaba comentando que también está, bueno, el mismo principio, ¿verdad? No sé si capté bien ahí que estaba comentando eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a proyectar aquí. Bueno, voy a aprovechar para repasar aquí los grupos, compañeros. Que me precisa no haber cometido ningún error aquí. Grupo, aquí eso obviamente la numeración esta no tiene ninguna implicación de nada, nada más se me ocurrió ponerle esos números. El grupo 1, para que apunten por favor los compañeros y compañeras que son parte de cada grupo, su número para que cuando suban el trabajo y planteen el tema, ahorita comento eso, lo hagan diciendo grupo 1, tema tal y tal, ¿verdad? O trabajo grupo 1, por ejemplo. Entonces, aquí son André Campos, nada más para confirmar, André Campos, Alexander Coronado, Jefferson Rojas y Pilar Vargas. Si hice algo mal, por favor, de una vez me interrumpen. Grupo 10, Vivian Argüello, Khalil Morgan, Mariel Muñoz y Jennifer Valerín. Grupo 11, Alejandro Leiva, Vincenzo Trunfio, Sebastián Vargas. Grupo 2, Iván Brenes, Fabiola Chacón, José Gamboa, y perdón, Chin. Si no lo pronuncio bien, es muy probable. Del grupo 3, Ashley Cerdas, Mariel Leiva y Nicole Mora. Grupo 4, Tomás, por el momento, Tomás Castro y Eddie Recio. Ahí Tomás me envió el correo que estaban por el momento ellos dos.
ahorita hablamos de eso. Grupo 5, María Fernanda Lafuente, Mónica Mora, David Mora y Alexander Robles. ¿Alguien iba a comentar algo? No, supongo que Tomás ahí sí está presente, pero ahorita hablamos de eso en todo caso. Grupo 6, Tiffany Campos, María José Chávez, María Ángeles Lara y Ana Muñoz. Grupo 7, Franco Guevara, Alejandro Guevara, Alexa Jenkins y Marco Monge. Grupo 8, Ariel Arguedas, Alex Molina y José Andrés Ortega. Y grupo 9, Cindy Durán, Fabiola Hidalgo y Melanie Serrano. Si algo no apunté correctamente, por favor me avisan. Ya, mejor, para corregirlo. Entonces, en el caso del grupo 4, que es Tomás y Eddie, bueno, ahí me comentaron que por el momento eran ellos dos. Creo que casi que están todos, ahorita podemos revisar que estén todos con un grupo asignado, excepto Alan Guzmán. Alan, vos estás en la llamada ahorita. Sí, profe, aquí estoy. Perfecto. Bueno, Alan, supongo por ahí, lo vi que está también en otra facultad. Entonces, bueno, no tenía grupo ahí. Yo les agradecería muchísimo, Tomás y Eddie, si pueden adoptar a don Alan en el grupo. Sí, profe. Okay, excelente, muy amables. Excelente actitud aquí, actitud pandémica, muy bien. Entonces, si se ponen en contacto, a ver, ¿tienen forma de ponerse en contacto, compañeros, o les envío un correo con copia a los tres? Pues si quieren nos envía el correo. Ok, ahora mando el correo entonces. ¿Alguien que está aquí presente falta de asignar grupo, por favor? Voy a revisar en todo caso. Vamos a ver, grupos, creo que por aquí tiene que decir. Bueno, este Blanca al inicio no estaba en todo caso, ya no ha participado en el curso, por aquí todo el mundo tiene. Yo no tengo, ve qué tristeza. Alan, ya comentamos, ok, está bien. Grupo 2. Ya ahorita agrego a Alan y mando el correo, no se preocupen. Saúl Sánchez, ¿alguien sabe Saúl Sánchez? Por el momento no recuerdo que Saúl lo retiró, profe. gracias, Franco. Gracias por el comentario. Grupo 3, hoja 3. Ok, bueno, entonces habiendo retirado a Saúl y la primera compañera que está en la lista nunca ha participado, entonces ya estamos. Muy bien, excelente. Pinta bien. Voy a colocar entonces en el aula virtual, como siempre, todo lo que hablamos hoy, el video, etcétera, etcétera. Y obviamente, antes que nada, ya en este momento, en los próximos minutos, las instrucciones del trabajo que les leí ahí. Y antes de eso, vamos a hacer la asignación de los temas. Nada más quería, antes de eso, ya que estoy aquí en el EcoAula, mostrarles. Aquí está el foro, publicación de temas de investigación, que apenas les asigne tema, si tema, el tipo de tema ahora, el tipo de parámetro, ya ustedes podrían empezar a publicar ahí. Recuerden las reglas ahí, que ya no voy a repetirlas para no cansarlos. Primero en llegar, primero en derecho. Y solución del examen 3, por si acaso alguien quiere ver lo que acabamos de contar ahí también. Ahí está ese mismo documento. Y bueno, y lo que ya había subido, las reglas y consideraciones del trabajo, la parte aburrida. ¿Algo más que esté omitiendo aquí, aparte de tener que hacer esta asignación? Yo creo, ¿verdad? Estamos bien. Entonces, vean, aquí, gracias a Dios, Bill Gates hace esto de la manera más objetiva, ¿verdad? El muy mal mencionado en estos días, Bill Gates. Aquí vamos a utilizar la función random, ¿verdad? Aleatoria. Aquí están los tres temas. Uno, digamos, si me tocó el número 1 como grupo, redondeado a 1, ¿verdad? Por el más próximo. Entonces, trabajo con una variable continua, entiéndase normal. Si me tocó 2, trabajo con una proporción. Y si me tocó 3, una discreta.
Estamos claros, ¿verdad? Entonces aquí lo que voy a hacer es random por 3. Me debería dar un número entre 0 y 3. Entonces vamos a estar redondeando, más bien antes de calcular este número deberíamos estar redondeando hacia arriba, ¿verdad? Si da entre 0 y 1, entonces 1. Si da entre 1 y 2 es 2. Y si da entre 2 y 3 es 3. Entonces vamos a calcular aquí. Todavía no le crean al número hasta que esté esto listo. Ok. Entonces, estos son los resultados. Aquí voy a pegarlos como valor. Vean que no hice ninguna trampa ni nada, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a decirle round up. Redondear hacia arriba. Sí, con 0 dígitos. Entonces, el grupo 1, como lo comenté antes, y supongo que todos lo apuntaron muy disciplinadamente. Grupo 1 trabaja con una variable discreta. Entiéndase Poisson. Bueno, ahí lo tienen, ¿verdad? Grupo 2 con una variable continua y así nos vamos. Entonces, solamente el grupo 1 trabaja con la variable discreta. Lo voy a subir este archivo también, ¿verdad? De hecho, aquí voy a pegarlo por si acaso. Aquí el tipo de problema. Por si acaso. Aquí está, queda ya explícito. Y entonces con base en eso ya se pueden ustedes proponer su tema y publicarlo como les decía, ¿verdad? Entonces esto lo voy a guardar ahorita. Ahora mando el correo a Alan y compañeros que amablemente lo adoptaron. Y los demás materiales que les comenté en el Ecuaula. Preguntas, comentarios para terminar hoy. Profe, Sí. es que, bueno, yo le puse un correo para ver si usted nos podía dar un segundo después de la clase, entonces era nada más para saber si lo leyó. Sí, claro, sí, pero vamos, iba a comentar eso ahora. Sí, Ok, igual, súper. sí, ahorita me quedo, igual consulta también está abierta, por supuesto, ¿verdad? Entonces ahorita me quedo para lo que me preguntaron ahí el grupo de José y compañeros. Si alguien más quisiera comentar algo, bienvenidos también. Y si no, pues quedamos aquí. Vamos a ver qué me chatearon. Adelante, Mariel. Ah, ok, prefiero esperar. Ok, entonces, listo. Si no hay más consultas o comentarios aquí públicos, entonces voy a parar ya el compartir esto y la grabación y me quedo, como hemos hecho en las otras sesiones, aquí disponible. Que pasen muy buenas tardes, muy buena semana. Espero que sea muy productiva y provechosa. Adelanten lo más que puedan, no solo porque tienen otras cosas que hacer en otros trabajos hacia finales de la semana o el fin de semana, sino para que tengan buen material para el jueves, para consultas. Arranquen con bien acelerado esto, por favor. No se esperen. Mucha suerte. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Un gusto. Profe. Gracias, profe. Un gusto. Chao.